Tal. Hola, buenas, soy Diego Trapero de BitFab y estamos en el podcast de BitFab. Hoy estamos con Estela. ¿Qué tal, Estela? Hola, ¿qué tal? Estela y yo, bueno, nos conocemos porque hemos trabajado mucho tiempo juntos en la unidad de impresión 3D del Marañón y es la primera vez, bueno, es la primera vez que grabamos juntos. Me hacía muchísima ilusión hacer algo contigo, que bueno, ya veremos si conseguimos hacer más cosas, pero me hacía un montón de ilusión que la gente te conociera porque hemos estado mucho tiempo trabajando juntos. Y no sé, si quieres, para que te conozcan un poco quién eres y a qué te dedicas y qué haces en la unidad. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, a mí también me hacía un montón de ilusión, ya lo sabes, grabar esto contigo. Y nada, por presentarme así de manera resumida, yo soy ingeniera, igual que Diego, soy ingeniera de diseño industrial y luego hice un máster en ingeniería biomédica. Y en la unidad de impresión 3D yo he estado trabajando con Diego mucho tiempo, yo más en la parte de diseño, él en la y se trata principalmente pues, de llevar a cabo toda la unidad, gestionarla un poco e imprimir los productos sanitarios que luego van a querer los médicos con los que trabajamos. Sí, o sea, para que la gente lo entienda un poco, porque, claro, ellos no saben aún lo que es una unidad de impresión 3D. Nos hemos... Igual me encanta un poco. No, pero así lo vamos contando. O sea, nosotros trabajamos en la unidad de impresión 3D del Hospital Gregorio Marañón. Es una de las unidades o la más potente que hay en España o una de las más potentes. Y lo que hace una unidad, al menos así lo veo yo, es hacer dentro del propio hospital, hacer productos que son normalmente con impresión 3D, pues ayudarles a planificar, hacer copias de partes de la anatomía de plástico, hacer guías, hacer implantes. Y ahí es donde nosotros trabajamos, ¿no? O sea, ¿qué es una unidad? Cuéntalo tú si quieres para que la gente lo entienda. Sí, yo una unidad lo definiría como un conjunto de cosas. No solamente te dedicas a imprimir en 3D, sino a muchas más cosas. Empieza desde lo más básico que tú has dicho, como pues, la réplica de una parte del paciente, de un hueso, de algún tumor, de un cráneo, por ejemplo. Mm, Es lo más básico. Pues nosotros podemos imprimir a partir de un pack eso en 3D con las impresoras que tenemos allí en plástico, que es como pues, la tecnología más sencilla para los que ya lo conocéis, es FDM. mm, Entonces, lo básico sería imprimir eso. Luego, las guías gráficas que acabas de mencionar sería el siguiente nivel, que ya son unas piezas que tú colocas durante la cirugía encima del paciente, encima del hueso y ayuda a los cirujanos para saber por dónde cortar. O sea, el propio nombre lo indica lo que es una guía mm. quirúrgica. Entonces, lo que ayuda es a tener una mayor precisión durante la cirugía. Y cuando digo que es un conjunto de cosas es porque también antes de la cirugía hay un trabajo entre los ingenieros que lo podíamos hacer Diego y yo, o los médicos, radiólogos, etcétera, que consiste en planificar esta cirugía. Es decir, intentar ayudar al médico a saber qué es lo que le pasa al paciente mediante las reconstrucciones 3D, no hay por qué imprimirlo siempre, Mm. y también un poco ayudarle a planificar cómo va a ser la cirugía. Pues si cortas el hueso por aquí, te va a quedar el hueso así, con un ángulo de 5 grados, te va a quedar así. Un poco eso es como la parte más visual y luego también hay otras cosas que puede ser pues todo lo que es el mantenimiento de las impresoras, que eso Diego sabe más que nadie. Todo lo que es tema de la compra de los materiales, Mm. que todo esté en orden en cuanto bueno, a toda la documentación de cada producto de lo que hacemos ahí, todo el sistema de calidad. Por eso digo que al final una unidad son muchas cosas con mucha gente también involucrada. Mm, No solamente imprimir, que es lo que siempre se ve. mm. Es que además ahora que, por ejemplo, nosotros cuando estamos allí, o es que justo me han llegado un par de mensajes de gente que quería trabajar en impresión 3D médica y tal. Entonces es un trabajo muy atractivo, pero tiene también toda la parte esa de detrás, de que al final, o con los médicos operando, o bueno, o en el quirófano, o hablando con ellos, es una parte muy, muy pequeña del Sí. trabajo. Entonces, ¿y tú no eres ingeniera biomédica? No, ahora cuando me preguntan siempre qué soy, siempre digo ya ingeniera biomédica para resumirlo, como si fuese un poco la profesión a la que me dedico. Pero por mis estudios yo no soy ingeniera biomédica, yo hice el grado de ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto. Y luego, que eso no tiene nada que ver, ahora cada vez más, porque sí que hay alguna asignatura que se enfoca a médica, pero cuando yo estudié no tenía nada que ver a lo que es el mundo médico.
después de ese grado de diseño industrial, hice el máster de ingeniería biomédica, que para ello tuve que hacer un curso puente de un año entero, duraba, entonces el máster al final fueron 2 años y ahí es un poco donde cogí todos esos conocimientos para poderme luego dedicar más a la parte médica y sin duda donde más he aprendido es trabajando, bueno, lo que hemos aprendido juntos es trabajar en el hospital, sin duda. Pero yo en el grado no la hice, de esa carrera. O sea, tú sabes, bueno, yo soy industrial, yo también cuando entré ahí, entré porque, pues porque me había dedicado a la parte de las impresoras y más de las máquinas y me pasó como, bueno, yo no tenía la formación especializada que tienes tú, porque tú sí que estudiaste un máster de biomédica para llegar. Y luego, por ejemplo, eso para que la gente lo entienda, luego hemos sido más gente en el equipo, ¿no? ¿Cuántas Sí. ingenieras hay ahora? ¿Son todas chicas? Pues ahora mismo somos todas chicas y estamos actualmente 2, 3, 4 chicas, estamos ahí dentro. 4. O sea, ahora yo no estoy, yo llevaba la parte calidad. Y ellas, por ejemplo, sí son. No, hay otra chica que es ingeniera de diseño y 3 que sí son ingenieras biomédicas. 2 más ingenieras biomédicas, ¿no? Sí, hay efectivamente, es una ingeniera de diseño que también tiene ahora otra formación de máster, sí que tiene más formación de máster en ingeniería biomédica y luego otros máster. Y las otras 2 chicas son ingenieras biomédicas, efectivamente, lo que pasa es que al final aquí hay sitio para todos, es lo que siempre hemos dicho, como, vamos, tú lo sabes, eres industrial y te has dedicado desde imprimir, mantenimiento, calidad, o sea, a todo. Entonces, hay hueco para todo en este mundo. Yo creo que estudies diseño industrial, estudies ingeniería mecánica, estudies biomédica, electrónica, teleco, informática, pues es que al final todas las ingenierías ahora mismo las puedes acabar aplicando a lo que es la parte médica. O sea, Vamos, yo opino así. yo opino igual que tú. Nosotros, bueno, al final hemos acabado en un montón de foros. Me acuerdo de ir al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y había una chica que se levantó a defender a los ingenieros biomédicos que debían hacer ese trabajo preferentemente o ir a otras sesiones en Córdoba o ir a gente a defender el trabajo de los ingenieros técnicos, que también es muy importante. Pero yo mi opinión, siempre lo he dicho, es que no hay que cerrar las puertas a la gente por haber hecho una ingeniería u otra. Sí, tal cual. Sí, o sea, yo pienso que hay hueco para todos, desde un ingeniero biomédico, que igual ha estado 4 años más enfocado a la parte, bueno, pues como el propio nombre dice, entre ingeniería y medicina, sí que puede que haya estado 4 años de su vida o 5 escuchando el entorno hospitalario, el vocabulario, yo sé, desde anatomía del paciente, quirófanos, han hecho visitas a hospitales, eso es cierto y es un plus para los biomédicos, pero yo creo que también luego hay ingenieros, pues eso, como tú, como yo, como el resto de chicas que están en el laboratorio, que puedes estar más enfocado a una cosa. Pongo el ejemplo, un ingeniero informático que sabe picar código muy bien. O sea, ahora mismo un ingeniero informático se puede dedicar a la parte médica con todo el desarrollo de las nuevas aplicaciones, de la realidad virtual, etc, etc. O sea, que es que al final hay sitio para todos. No solamente yo creo que es trabajo de biomédicos o solo de diseño, yo creo que no. Sí, y a ver, y hay una cosa yo creo que pasa en los hospitales, es que es el ambiente en nosotros que hemos trabajado, es que en los hospitales, la mayoría de las veces los que toman las decisiones son los médicos, y entonces ellos no entienden bien, igual que los médicos tienen su propia cultura, pues los ingenieros o otras profesiones tienen también su cultura y sus códigos. Entonces, a veces cuando eres ajeno a eso, pues oye, es ingeniero biomédico y lo único que quieres son ingenieros biomédicos. Entonces ellos utilizan esos títulos de atajo mental para ver qué tipo de persona quieren, pero hay muchos diferentes tipos de personas que se pueden adaptar a esa profesión. Sí. Por eso, al final, lo que yo decía antes es que cuando me preguntan, sobre todo en el hospital, ¿qué eres? ¿Eres médico? ¿Eres radiólogo? No, ingeniera biomédica. O sea, un poco como por resumir, porque es lo que en el hospital suele sonar. Si dices ingeniera de diseño, se van a quedar un poco como que, o ingeniero industrial, y te van a decir, ¿y qué haces entonces en un quirófano? Exacto. Entonces dices ingeniero biomédico y es como, ya está, suena bien. Es verdad, o sea, de verdad. Y eso, yo opino que los ingenieros valen un poco para todo. También eso, nos llegaban. Bueno, es que me han escrito justo hoy 2 personas como preguntándome por trabajo. Yo ahora no tengo trabajo
para ofrecer, la verdad. Pero gente que estaba interesada en la parte, en tener trabajo en un hospital, etcétera. Entonces, ¿tú cómo conseguiste el trabajo? Y luego yo sí, bueno, tú ya sabes mi historia, pero también cuento la mía. Bueno, pues la forma de conseguir este trabajo sí que es verdad que no es muy común porque al ser hospital público hay colaboraciones también con empresas externas, no es tan sencillo como aplicar y echar tu currículum al hospital. En mi caso fue a través de una empresa externa con la que yo estaba en contacto y yo estaba trabajando antes de entrar al hospital en otro sitio y yo sabía que me quería ir y que quería algo relacionado con esto, que quería entrar en el hospital, si no era en este era en otro, pero quería algo relacionado con esto. Entonces me surgió esa posibilidad a partir de una empresa externa y ahí entré. Y ya luego pues nos conocimos. O sea, yo entré también porque yo me dedicaba a imprimir, ya quería cerrar lo que tenía en ese momento, que era Bitfab, pero que estaba en una oficina de Vicálvaro y no tenía mucho trabajo y empecé a buscar. Y gracias a LinkedIn, bueno, no lo hemos dicho, la unidad de impresión 3D del Hospital Gregorio Marañón está dirigida por Rubén Pérez Mañanes y también está, por ejemplo, José Antonio Calvo, que son los que la fundaron hará 8 años y los que la han llevado Sí, 8 o 9 los años. que se han estado peleando para ir dotándola de recursos, luchando dentro del hospital y para colocarla en un lugar que yo creo que está muy bien. Entonces me contactó Bueno, Rubén. y que ellos son traumatólogos, Exacto. hay que decirlo también, son traumatólogos de oncología. No es que se dediquen a ello ni son ingenieros, sino que son médicos. O sea que, por ejemplo, eso en la estructura que tiene una unidad, en este caso la del Marañón, aunque hay diferentes modelos, porque por ejemplo en 12 de octubre la llevan los ingenieros directamente, en el Marañón la dirigen desde la parte clínica y dentro de los médicos son cirujanos, ¿no? Sí, y luego en otros sitios también, por ejemplo, lo lleva más el departamento de radiología, eso también depende un poco de los hospitales. Sí. Entonces, eso, yo entré porque estaba buscando, me mandó un mensaje de Twitter o de LinkedIn Rubén, o se lo mandé yo a él y entré. Y llegan muchos currículums. Y entonces, como tú por lo menos, o sea, ¿qué le dirías a la gente que quiere entrar en sitios como esos? O sea, ¿es mandar el currículum y ya está? ¿Te lo tienes que currar un poco más? A ver, es lo que comentaba un poco que no es un sitio, porque sí que nos está pasando, bueno, tanto Diego como yo hemos estado recibiendo un montón de currículums y no es tan sencillo como mandas el currículum o se abre una plaza y entra, porque es eso, ahora mismo en la unidad somos poquitas chicas, o sea, no es una empresa que sea de 50 100 empleados para nada, somos poquitos, entonces la forma hasta ahora que han tenido estas ingenieras de entrar, o sea, después de Diego y de mí, es un poco por prácticas, gente que está acabando la universidad o gente que está haciendo un máster y entra a hacer unas prácticas, está unos meses y si surge luego la posibilidad de crear un contrato, o sea, a estas personas pues se pueden quedar. Hay gente que igual simplemente ha venido, ha hecho unas prácticas y pues por circunstancias no ha salido ningún contrato y esa gente no podía seguir estando allí de prácticas, sino que tenía que buscar su trabajo, pues no se le ha podido dar un puesto de trabajo. Entonces, bueno, es un poco tener paciencia, yo creo, y sobre todo que si la gente tiene interés, yo sí que animo a que vengan por allí, lo primero que nos conozcamos. Eso también ha habido mucha gente que ha dicho, mira, no me interesa porque no puedo, porque es por las mañanas o lo que sea, pero tengo interés en ir a conoceros. Bueno, pues ya nos conocemos y si el día de mañana surge un puesto, pues adelante. Entonces suele ser un poco eso, por entrar por prácticas y ya se va viendo, mes a mes. Pero también, yo lo que quería decir es que hay que currárselo un poco, pero para cualquier trabajo. Sí, claro. Porque hay gente que manda un currículum, a lo mejor con un email que tiene faltas de ortografía o que no saben si... Bueno, sí, eso no. O que mandan el mismo email a 50 empresas o que, no sé, para pedir algo también hay que dar un poco de ti, ¿no? Claro, o sea, yo creo que eso lo hemos hablado alguna vez, es cuando ves la diferencia entre alguien que realmente tiene ganas de entrar y de a mí me gusta esto, quiero sí o sí intentarlo, quiero entrar ahí, quiero conocerlo, digo ahí que puede ser en la unidad 3D del Marañón o en cualquier otro sitio, pero de decir, quiero realmente entrar ahí, tengo ganas y se nota eso cuando te envían el correo electrónico, si te lo envían con faltas de ortografía, si está bien redactado, si cosas tan básicas como poner un saludo y una despedida en un correo, o sea,
que se note que es un correo que llevas tiempo escribiéndolo porque realmente tienes ganas, a gente que te manda el mismo correo a ti y a otros 50, casi se equivocan en el nombre, en el saludo. A ver, eso se nota, entonces al final también hay que currárselo un poco y decir si realmente quieres entrar, Mm. pues, pero para todos, o sea, para aquí y para todos los trabajos. Es que es muy No, yo creo que ahí importante. opinamos Sí. igual. Y luego, como para cerrar esto un poco, o sea, también la gente que quiere entrar o que quiere tener una carrera parecida a la tuya y tal, siempre se pregunta qué formación tengo que hacer, ¿cómo, cómo lo ves tú eso, ¿no? O... Para dedicarte lo que es a la parte médica, ¿verdad? O sea, trabajar en un hospital. Pues es un poco lo que habíamos comentado antes, tú puedes ser ingeniero biomédico y decir, he hecho el grado, de momento no voy a hacer un máster, o me he hecho un máster de, no sé, ahora que está muy de moda, inteligencia artificial, pero también puedes ser un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, un ingeniero de materiales, por ejemplo. Es que en realidad puedes tener cualquier tipo de formación. Yo creo que es más importante a qué te quieres dedicar con lo que tú ya sabes. Pues si eres ingeniero de materiales, me lo invento, te puedes dedicar dentro de una unidad a, no sé, a saber cada vez que venga un nuevo dispositivo, un producto, saber con qué materiales, cómo resisten esos materiales a las esterilizaciones, etcétera. Entonces, un poco es, si tienes ganas, te sirve, yo creo, cualquier formación, incluso farmacia. O sea, un farmacéutico, lo hemos visto que un farmacéutico también puede estar ahora mismo muy metido en el tema del 3D. O sea, que al final yo creo que la titulación, creo que es, no digo lo de menos, pero no es lo más importante. O sea, pienso que, o sea, una parte es, vale, puede entrar un ingeniero de cualquier tipo, un farmacéutico, un médico, si tuvieran esa vocación, que yo creo que no la tienen, la de estar en el lado más técnico de la impresión, lo que sea una unidad. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que cada vez se hace más competitivo, ¿no? Igual que yo no tengo máster, tú sí. Yo entré en ese momento, ahora que cada vez más gente quiere entrar, pues nuestras propias compañeras cada vez están intentando tener más formación, entonces sí que a lo mejor sí que se está volviendo más competitivo y cada vez te ayuda más tener formación específica. Hombre, está claro que te ayuda más, pero es lo mismo que tanto para este trabajo como para cualquier otro. Pero al final no lo es todo. Tú puedes tener, lo hemos hablado alguna vez, pero tú puedes tener 3 carreras y 5 máster y luego vas a una entrevista de trabajo y dices, uy, no es el chico que me esperaba, no es la chica que me esperaba porque es muy tímido o no sé, o no va a trabajar bien en equipo, lo que sea. O hay otra persona que igual simplemente tiene, como puede ser tu caso, tienes el grado, no tienes máster y ves cómo trabaja y dices, guau, o sea, no, esta persona sirve. Entonces yo creo que claro que cada vez cuenta más también y cada vez hay más máster, cada vez tienes más cursos de temas relacionados con impresión 3D médica, etcétera. Cuanto más tengas, mejor para ti, para tu formación, pero que no son, yo creo que no hay que competir en ese sentido. Vale. No, o sea, yo opino igual que tú, pero es verdad que o sea, yo opino que es más importante la actitud o llegar justo en el momento o lo que has hecho. Máster, sí. Pero por suerte o por desgracia se está también levantando un poco como la barrera están creciendo un poco los requisitos para entrar. Sobre todo porque también, y eso también lo estaba pensando el otro día, como que, por ejemplo, trabajar en impresión 3D médica o dentro de un hospital en general, para un ingeniero es muy atractivo, y eso lo sabes tú, porque es completamente diferente a lo que hace un ingeniero normalmente. Es un mundo que atrae mucho a los ingenieros, ¿no? Sí, 100%. No todo el mundo está hecho también para trabajar dentro del hospital o dentro del quirófano, por supuesto, y más si eres ingeniero, que no estás acostumbrado por tu formación a estar ahí, pero está claro que es un trabajo muy diferente a lo que suele hacer un ingeniero, que seguro que en unos años en los hospitales hay muchos, pero ahora mismo con los poquitos ingenieros que hay en los hospitales es muy atractivo, o sea, es un trabajo que llama mucho la atención. ¿Por qué? O sea, tú ya sabías que querías, ¿no? Tú ya sabías que querías meterte en eso. Yo lo sabía, pero no cuando entré en la carrera, sino cuando estaba terminando la carrera. ¿Y por qué? Sí. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo creo que sí, alguna vez te hemos hablado. No, a ver, sí que es verdad que yo creo que ahora la suerte que hay
es que tú cuando ya estás acabando ahora un grado sí que conoces ya pues qué unidades hay en los hospitales, ya se habla mucho más de impresión 3D en los hospitales, de qué es un ingeniero biomédico dentro de un hospital. Ahora como que hay más información. Bueno, parece que yo acabé la carrera aquí hace 20 años, pero la acabé en el 2018, hace 5 años, que no parece tanto, pero yo ahora que lo miro así desde fuera sí que ha habido mucho Ha cambiado avance. mucho. Porque eso, cuando yo acababa en el 17-18, yo no sabía lo que iba a hacer, no tenía ni idea, no sabía si iba a hacer un máster de diseño industrial, si iba a hacer... es que no tenía ni la menor idea. O sea, a mí me gustaba diseñar y tuve, en concreto fue una asignatura que no estaba enfocada a la parte médica, pero bueno, vimos un software de segmentación que, bueno, la segmentación es una cosa que hacemos en el laboratorio todos los días, que consiste en, a partir de la imagen radiológica del paciente, te quedas solamente con la zona que a ti te interesa. Se hace con un software especial. Y bueno, yo en la carrera, en esta asignatura vi, nada, cómo se sacaba una vértebra. Y la verdad, sinceramente, es que no me gustó nada. Me pareció que tardaba mogollón en hacerlo, el proceso era muy lento y yo dije, uy, esto no me gusta nada. Y luego surge la posibilidad en cuarto de hacer un voluntariado para, bueno, era la Comunidad de Madrid, era un voluntariado en el que buscaban a ingenieros de diseño para ayudar a hacer órtesis a niños pequeños que no tenían mano, les faltaba una mano o dos manos, y yo dije, bueno, pues me apunto a ver qué es esto. Entonces, hay un poco como que me di cuenta que con lo que yo sabía de diseño industrial, que yo había estado aprendiendo en la carrera, que era poco, o sea, al final aprendes trabajando sobre todo, pero bueno, yo sabía que con eso que yo había aprendido podía ayudar a un niño a que tuviese una órtesis impresa en 3D. Entonces yo ahí dije, ostras, yo quiero, con lo que yo sé, dedicarme a ayudar a la gente. Entonces al final eso pues te lleva a un hospital, te lleva a ingeniería biomédica y descubrí que había un máster de ingeniería biomédica, que fue en el que me metí porque, bueno, había ciertas asignaturas que era pues diseño de implantes, ingeniería tisular, etcétera. Entonces fue un poco así. O sea, yo no sabía, pero sí que sabía en cuarto carrera que quería dedicarme con el diseño a ayudar a los demás. Es decir, al final yo siempre lo digo que el diseño industrial es muy bonito. O sea, a mí, vamos, a mí me gusta mucho conocer los procesos de fabricación, todo lo que es el desarrollo dentro de un producto. Tú cuando diseñas haces desde el boceto básico, el lapicero, hasta saber cómo se va a fabricar. Eso es muy bonito, esa ingeniería. Pero, no sé, yo veía que al final lámparas hay muchas, mesas, escritorios, sofás, muebles de televisión, etc, etc, etc. Luego hay cosas mucho más. Estoy poniendo ejemplos muy básicos. De eso hay mucho, pero que no había tanto para, por ejemplo, ayudar a esos niños. O sea, esos niños no tenían manos, no podían igual comprarse una mano biónica de miles de euros y simplemente pues con una pieza impresa en 3D y unos gadgets, pues podían de repente coger una pelota, podían comer, podían escribir. Entonces, ostras, ver que con una cosa tan simple podías ayudar tanto a un niño, yo fue cuando dije, yo no quiero hacer, o no quiero hacer de momento otra silla más para el mercado, sino que quiero ayudar, es verdad, fue así. Pero, o sea, yo no sé si todo el mundo entra como por esa vocación de ayudar. O sea, creo que mucha gente sí. Yo creo que mucha gente sí, pero que ahora, como es un trabajo más, entre comillas, es lo que digo, que yo cuando acabé no era un trabajo más, porque no había tanto. Era no sé cómo decirlo, sí, o sea, en los hospitales prácticamente no había nadie dedicándose a esto. Entonces era más complicado, era yo creo más de decir, oye, yo quiero esto, pero no sé cómo entrar. Ahora por lo menos sí que tienes la posibilidad de decir, bueno, pues hay más empresas que se dedican a esto y es un poco como una opción más. O sea, también hay que decirle a la gente que, o sea, que ingenieros en los hospitales sí que hay. Lo que pasa es que nosotros nos hemos dedicado a una parte que es específica, que hay dentro de los hospitales y hay fuera, que es la parte de producto sanitario o producto a medida. Claro. O sea, que es como, bueno, hay diferentes vertientes, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer productos para los pacientes a medida ayudados por los cirujanos. Entonces, eso es como un nicho dentro de la ingeniería. Luego, en los hospitales sí que suele haber ingenieros que se dedican... Sí, claro, yo me estaba refiriendo todo el tiempo a lo que es el ingeniero clínico, Vale. de lo que estamos hablando, pero ingenieros, sí, en los hospitales, claro que hay. Que hacen cosas de mantenimiento, de instalaciones, de escribir pliegos, de administración, de gestión de un montón de cosas. Pero bueno, la ventaja que tiene como nuestra vertiente es, para mí no es tanto la... O sea, yo sé que la vocación es ayudar, siempre está ahí para todo el mundo,
creo que luego en el día a día se te olvida un poco porque prima más cómo hacer tu trabajo bien o incluso ayudar a tus compañeros o que son los cirujanos, ¿no? Casi más que al paciente. Pero yo diría que la parte mejor de trabajar en hospital es que suena un tópico, pero es la gente, es decir, que es un trabajo muy estimulante intelectualmente, el tipo de compañeros que tienes, las cosas que te piden cosas útiles, aprendes todos los días, te peleas con gente o sea, con los cirujanos, con los radiólogos, con los de compras. Entonces es muy bonito la parte esa de lo que es un hospital por dentro, por lo menos para mí. Sí, 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 100%. Mm, Y aparte que es gente que tiene otro punto de vista muy diferente. Hemos mm, hablado muchas veces, el médico muchas veces no entiende cómo funciona una impresora 3D o se piensa que es dar una palmada y ya se ha impreso su hueso. Lo quiero ya, ya, pero es que ya no puede ser. Hay que esperar un poco. Igual en unas horas lo tienes. Entonces muchas veces te das cuenta que tienen otro punto de vista o tú igual dices, pues yo solo voy a hacer en un material rígido sí. y de repente te viene un médico y te explica o un radiólogo el por qué tiene que ser un material flexible que tú no tenías ni idea y dices, ah, vale, ya lo entiendo y es porque ellos lo necesitan para meter un stent o lo que sea, una válvula. Entonces también es un poco como aprender a ver la otra visión, ¿sabes? Mm, El otro lado de la moneda. mm. Vale, ya como ya hemos llegado a esta parte, o sea, mm, Mm. eso, con todo lo que hemos contado, hemos dicho lo que es una unidad de impresión 3D, si lo puedes aterrizar un poco para que lo entienda la gente. Eh, bueno, como decíamos antes, la unidad de impresión 3D para mí es un conjunto Mm, en el que está tanto las personas que cada una puede tener un perfil diferente, desde un coordinador, gente que se dedique más a calidad, gente que se dedique al mantenimiento de las impresoras y a ver que todo está en orden, gente que se dedique a todo el tema de materiales fungibles, de hacer los pedidos, de contactar con proveedores, empresas externas. Luego puede haber gente que se encargue más de lo que es el producto sanitario en sí, pues de imprimir las cosas, de tratar con los médicos. Gente que le guste más ir a quirófano, pues puede ir allí con los médicos y si hay alguna duda en la cirugía de cómo abordar la cirugía, por ejemplo, con la guía quirúrgica, pues se les echa una mano. Un poco es como diferentes perfiles. Y al final eso es un conjunto de cosas que no solamente es imprimir en 3D, sino tirar de todos los lados, ¿sabes? Eso, desde la calidad, de la parte de dirección y regulación, de que todo tiene que estar en orden, de las compras, de los productos, de saber que lo que estamos haciendo está bien, de la formación de los que trabajamos allí también, que es muy importante. mm, Decir, oye, nos estamos formando en que luego al entender un poco el lenguaje médico, mm, como muchas cosas, que es lo que decíamos, que al final, o sea, una unidad de impresión 3D no solamente es imprimir y ya. mm. Pero, o sea, por ejemplo, eso que dices es muy importante, es como todas las vertientes que hay, pero es verdad que, o sea, por ejemplo, a lo que se dedica una unidad normalmente es hacer productos a medida. Bueno, eso es lo que ocurre en Sí, España, o de otro tipo, o sí, planificaciones, sí. ¿no? Pero, ¿qué es como el producto que sale de ahí todos los días? ¿Cómo es? El producto que sale, o sea, lo que es la cara visible, Mm, lo que hemos contado ahora es todo lo que hay detrás. La cara visible es efectivamente el producto que sale, lo que nosotros entregamos a los médicos, que sería, yo lo clasifico en 4 tipos de mm, productos. Uno sería simplemente un producto virtual en el que tú ves pues, el 3D del paciente. Vamos a poner el ejemplo de un corazón. Un corazón que tiene algún problema, tú lo sacas en 3D y se lo entregas al médico, pero todo esto de forma virtual, no se imprime nada. Entonces, hay veces que no es necesario imprimirlo, que simplemente con verlo en 3D ya les ayuda a entender la patología o les ayuda a saber cómo abordar la cirugía, mm, por dónde igual, pues yo qué sé, van a cortar, van a poner un stent, etc. Luego, otro producto sería lo que conocemos nosotros como clase 1 dentro de la regulación, que serían los biomodelos o las réplicas anatómicas. Que esto sería, pues, lo que hemos comentado de un cráneo, un hueso, un corazón, un tumor. Es decir, son réplicas del paciente que sacamos nosotros con el TAC y que esas sí que las imprimimos en 3D. Eso es lo que ellos se llevan pues, en material flexible, en 2 colores, cortado ya por la mitad, como ellos quieran. Eso es un biomodelo. Lo siguiente sería una guía quirúrgica, que es lo que comentábamos, que es una pieza que se imprime en un material biocompatible y luego se esteriliza
porque eso sí que entra en contacto con el paciente. Entonces, cuando están en quirófano, lo colocan encima del hueso y les sirve pues para saber por dónde cortar, con qué angulación, etcétera. Y luego ya lo más complicado sería, en tanto para gestionarlo como para la regulación que tiene, serían los implantes a medida, que esos ya son impresos en titanio, que ya son máquinas industriales, no, por ejemplo, el hospital no la tiene, y eso ya sería como el nivel más alto dentro de los productos que se entregan. Entonces, esos 3 físicos más el virtual, 4 productos. Y luego también a veces, es verdad, por ejemplo, yo llevo la parte regulatoria, que hay otros tipos de productos que a veces son más difíciles de hacer, pues a veces, por ejemplo, hay otros hospitales que hacen moldes, inmovilizadores para radioterapia o productos de radioterapia, que eso es el 12, ¿no? Que es otro tipo de producto, o sea, son unas piezas de plástico que mantienen las partes del cuerpo como en una posición fija y conocida para que te den radioterapia o para que te den braquiterapia, una especie de esto. Y luego es verdad que a veces también piden los cirujanos, ¿no? Como instrumental. Sí, sí, al final muchas veces cuando los médicos empiezan, cada vez lo estamos viendo más además, cuando los médicos empiezan a descubrir que con la impresión 3D se pueden hacer muchas cosas y que tampoco hace falta ni grandes máquinas, ni que lo podemos hacer con una de mesa como las que hay allí en el hospital o como las que cualquiera ahora ya puede tener en su casa, ya empiezan a pedir más cosas. Pues pueden pedir desde, ¿podéis hacer un instrumento para no sé qué? O lo que tú comentabas del 12, pues una cosa para apoyar la cabeza, o se rompe algo y te preguntan, oye, pero tú podrías fabricarme esta pieza que es que encaja ahí y ya no la fabrican o ya no la venden porque la han descatalogado. O sea, que a veces se van dando cuenta también de que se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer repuestos para piezas, no decimos un tornillo, pero quizá repuestos que no necesiten mucha carga se pueden hacer perfectamente. Y que cuando nos... Para te sirve para todo. Bueno, sirve para muchas cosas. Y que cuando nosotros también decimos, tenemos una manera especial de hablar, porque nosotros, por ejemplo, decimos producto a medida. O sea, ¿qué significa producto a medida? Es como cuando haces una copia del paciente, ¿no? O un producto que solo sirve para un solo paciente. Esos son términos que vienen de la parte regulatoria, porque una cosa que, igual, lo hemos hablado ya en muchos foros, lo que se hace en una unidad normalmente es un producto sanitario. O sea, que es una cosa que, un producto que aunque sea de plástico, o puede ser de plástico, de metal, sirve para tratar un paciente. Entonces eso tiene unos requerimientos que hay que hacerlo de una manera determinada, cumpliendo una regulación específica, poniéndote en contacto con la AEMS o con tu comunidad autónoma. Entonces por eso decimos eso y por eso has mencionado antes también lo de clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Sí. Esa es la parte que normalmente la gente cuando recibe su tórax o su hueso no lo ve. Piensan que es, pues como digo yo, normalmente como un juguete, que lo ven de plástico y que se lo pueden llevar, ¿sabes?, a su casa para jugar. Y en realidad es un producto sanitario porque les puede servir para, no digo para diagnosticar, pero sí para ayudar a entender la patología o para ayudar a operar. O para tomar una decisión de la cirugía sí. de esa persona, ¿no? Que es una cosa muy importante. Sí. O sea, y el reparto que teníamos nosotros era, tú eras la jefa de producción y yo era el responsable de calidad, ¿no? Sí, yo me encargaba un poco más, al final, bueno, iba a decir de casualidad o no, cada uno nos hemos ido colocando en un sitio dentro de la unidad y si tú estás más con toda la parte de calidad, al final un poco todos hacíamos de todo, pero sí que es verdad que por definir roles, pues yo era más encargada de producción, que quiere decir pues todo el tema de sacar los biomodelos a tiempo, entregarlos a los médicos, trabajar con los radiólogos, un poco lo que es la parte más visible y efectivamente la calidad es un poco lo que todo el mundo pregunta, ¿pero qué hace Diego? ¿Lo que hace Diego? A ver, es que... Entonces al final es verdad. Tú sí que estabas, también ayudabas lógicamente en lo mío, igual que yo a ti, pero la parte de calidad es la que menos se veía, pero lleva mucho trabajo. Vamos, yo creo que bastante más trabajo que lo que es imprimir un biomodelo. O sea, imprimir un modelo son unas horas, hacer el trabajo para que ese biomodelo salga bien son muchas. Claro, o sea... Pero sí, había roles diferenciados. O sea, eso es como un detalle, que lo que dices tú, que cuando un viene, ahora hablamos de los médicos, ¿no? Nuestro cliente, desde el punto de vista de calidad, o de lo que hacemos nosotros es el cirujano, generalmente,
cuando sale un cirujano con una cosa de plástico, claro, lo que no saben es todo el trabajo que hay para sacar lo de plástico, ¿no? Y hay trabajo regulatorio, por ejemplo, que son muchos papeles. También hay trabajo que no se ve de la parte como más técnica pura. O sea, la máquina, nosotros sabemos que una impresora 3D, sea de la marca que sea, la mitad del tiempo no funciona, o que viene una persona nueva y tiene que aprender a segmentar. Entonces, hay como muchísimo valor añadido en esa pieza que es muy difícil de que lo vea todo el mundo, ¿no? Sí, vamos, 100%. Muchas veces yo creo que al final el médico se piensa que, bueno, cada vez menos, gracias a Dios, pero se piensa que lo único que es un producto sanitario es lo que se usa en quirófano y si te operan de la cadera te ponen una cadera a una persona mayor cuando le operan, le abren, le ponen una cadera de titanio y dicen, dale, eso es un producto sanitario, claro, porque va dentro del cuerpo. Pero nadie se imagina que la cadera rota que tú tienes allá afuera en quirófano, estéril, impresa en plástico, también es un producto sanitario. Porque igual esa cadera rota te ha servido para saber, me lo invento, de qué tamaño le tienes que poner la cadera. Las caderas tienen tallas, pues igual tú dices, pues necesito la talla, me lo invento, 10 o 12. Pues te ha servido un poco para el diagnóstico, para saber cómo vas a tratar la cirugía, para saber cómo de rota tiene la cadera. Al final te ayuda, pero muchas veces eso no ven que es un producto sanitario y sí lo es. Entonces, cuando vienen con una duda, o sea, el inicio del ciclo siempre suele ser el cirujano, ¿no? Para que la gente lo entienda, los médicos, que son todos médicos, entonces los que operan son cirujanos, que son a los que les sirven sobre todo los productos de una unidad impresa en 3D, y los que ven imágenes son los que interpretan los TAS, las resonancias, tal, son radiólogos. Y eso es como, también hay médicos que no hacen eso exactamente, y es como el triángulo que solemos trabajar, que es el ingeniero con el cirujano y con el radiólogo también, ¿no? Y cuando dime. No, creo que es lo que ibas a decir. No, que no, a veces sí, a veces no, pero siempre empieza en el cirujano, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso ese? ¿Cómo empieza y cuál es el proceso que sigue Pues eso es justo lo que iba a comentar, que normalmente suele ser el cirujano el que comienza el proceso, pero ha pasado alguna vez, no es lo más común, en el que el radiólogo es quien comienza el proceso, porque el cirujano está acostumbrado a hablar con el radiólogo, trabajan juntos el caso, y alguna vez el radiólogo ha sido quien ha dicho, oye, ¿por qué no pedimos esto para que lo impriman en 3D? ¿O por qué no pedimos que lo construyan en 3D, que lo vas a entender mejor? Entonces, a veces es el radiólogo quien nos ha solicitado cosas porque ese médico o desconoce de las posibilidades de imprimir en 3D o de las reconstrucciones, entonces a veces empieza en el radiólogo. Pero bueno, por lo normal sí suele ser el médico. Y preguntabas cómo comienza el proceso, ¿no? ¿Cómo es el proceso ese? Sí. Pues normalmente, bueno, cada hospital funcionará de una forma, en concreto la unidad 3D del Marañón funciona con el sistema informático que hay allá adentro, que los ingenieros tenemos acceso a la historia clínica del paciente. Entonces, a nosotros nos llega un pedido con un paciente, con una patología y en muchos casos pues te dicen ya que se necesita pues imprimir un biomodelo, un implante a medida, una guía quirúrgica, te indican de cuándo es la cirugía, de no sé, pues de lo que necesiten, todo el corazón, solo necesita una arteria, un poco te da las pautas a seguir. Y ya nosotros ahí comenzamos a trabajar el caso con ellos y también si es necesario lo trabajamos con radiología, porque hay casos en los que nosotros no tenemos el mismo ojo que el radiólogo, que por eso siempre estamos insistiendo mucho en que necesitamos a los radiólogos. O sea, igual que necesitamos al médico para que nos ayude a entender qué quiere, necesitamos al radiólogo para entender la imagen. Entonces, trabajamos entre los ingenieros, radiólogos y médicos y una vez que ya está decidido qué se quiere hacer, el médico está conforme con lo que estamos proponiendo, ya pasamos o bien a imprimirlo en 3D o simplemente se reconstruye virtualmente y se entrega al médico. Y luego, si es una guía quirúrgica, por ejemplo, o un implante, si es un implante se externaliza afuera, como hemos comentado antes, porque no hay máquinas de titanio dentro del hospital, y se lleva ya a la central de esterilización, que este hospital en concreto sí que tiene central propia, y se lleva a quirófano. Y ya al día de la cirugía, pues podemos estar allí viéndolo, aprendemos un montón de los médicos de cómo lo usan, de cómo de útiles es el modelo que tú les has hecho. Entonces también estar en quirófano nos aporta mucho a los ingenieros.
Y para cerrar ya todo el ciclo, todo el proceso este del que hemos hablado, el trabajo con el médico, el ingeniero, de si nos hemos estado reuniendo y se ha decidido algo importante sobre el implante, etcétera, todo esto se vuelca en la historia clínica. Es la parte buena de que los ingenieros tengamos acceso a ella. Refleja al final todo este trabajo en la historia del paciente. ¿Y cómo es la parte o sea, la parte que hacemos nosotros? ¿Cómo, o sea, cuáles son las fases? ¿Qué, por ejemplo, para gente, qué es la segmentación? ¿Qué programa se usa? ¿Qué es el diseño? ¿Qué es la impresión? Bueno, programas para segmentar hay muchos. Los hay gratuitos que son muy buenos, algunos son más, con una interfaz un poco más amigable, otros son más complicados. Y luego también los hay de pago, que los hay lo mismo de pago relativamente asequibles y los hay de pago que son bastante más caros, que para amortizarlos, pues oye, tienes que tener unos cuantos casos, vamos a decir. Entonces, el primer paso sería ver qué imagen radiológica usamos. Cuando ya hemos decidido el tag, la resonancia que vamos a usar, la pasamos al programa de segmentación. O sea, que eso la gente no, claro, no está trabajando ahí. O sea, eso es un tag, es como esta imagen que sale en cortes cuando te meten en la máquina esa que es un anillo gigante, ¿no? O sea, sí, o sea, eso es un poco, la gente a todo el mundo seguramente no se ha hecho una radiografía, pero la radiografía es un plano, es la típica cuando cogías el folio de la radiografía, eso es un plano, eso no sirve para reconstruir en 3 dimensiones. Claro. Sin embargo, cuando te meten en el típico círculo ese que tú comentas para hacerte un tag, tienes, por ejemplo, de todo tu cuerpo muchos cortes, como si fuesen pequeñas láminas que cuando las juntas todas te hacen un volumen. Así explicado de manera simple. Claro. Entonces, a partir de este tag es cuando nosotros podemos colorear el hueso que queremos. Pues siempre es lo más fácil de ver, es como la imagen es negra y blanca, blanco es el hueso y negro es el resto, por resumirlo. Pues nosotros si por ejemplo queremos la cabeza, pintamos la cabeza y cuando la tenemos coloreada ya nos sale un volumen en 3D con toda la cabeza, con el hueso de la cabeza. Entonces eso sería la primera fase, que es lo que llamamos segmentación. Claro. Y eso puede ser o un tag, por ejemplo, que el tag casi siempre es más fácil de segmentar. Sí. Y la resonancia, que hay como diferentes tipos y eso es más difícil normalmente de segmentar. Lo que pasa es que en la resonancia se ven mejor los tejidos blandos, ¿no? Y eso sí, normalmente las resonancias suelen tener cortes más gruesos que el tag. Entonces, al final, el corte es lo que comentábamos de todos los cortes que te hacen. Cuantos más cortes tengas, más juntitos están, más finitos son. Entonces, es mucho más fácil de que el volumen se reconstruya bien. Si tú cortas 3 centímetros, dejas un espacio de 2, cortas otros 3, al final te va a salir como un cubo. O sea, en lugar de una pelota te sale un cubo. Te salen pixeladas las reconstrucciones, o sea, como el Minecraft. Sí, entonces, eso no sé. Y son como, o sea, y el programa es, por ejemplo, 3D Slicer, que es uno de los más conocidos, que eso te lo puedes bajar. Tiene, de hecho, una galería de ejemplos, o te vas a una web, lo descargas y sería reproducir ese proceso de meter un tag dentro o cualquier archivo de ICOM y lo que sacas de ahí es la malla. Ya en STL normalmente, ¿no? Sí, normalmente lo mejor es exportar en STL, pero este programa, por ejemplo, que es gratuito, es muy bueno, es potente. Y bueno, una vez hemos hecho ya este proceso de segmentación y hemos exportado el STL, que vamos a seguir con el ejemplo del cráneo, lo que hacemos es lo pasamos a una segunda fase en la que, por ejemplo, pues podemos grabar desde las iniciales del paciente o grabar el número de historia clínica del paciente para identificarlo. Podemos hacer muescas para que una vez que lo imprimamos sepamos que si esas muescas en el ordenador las hemos puesto a 10 centímetros, una vez que las hemos impreso, están a 10 centímetros para verificar que eso está bien. Imaginemos que tenemos en la cabeza un tumor y por lo que sea ha habido un error y el tumor en lugar de ser del tamaño exacto se ha escalado un 50%. Pues tú eso no se lo puedes entregar al médico. Entonces es como un poco unos pasos de verificación. Entonces ahí se hace simplemente un mallado, al STL se le retoca la malla, se le pule, se le graba el número de historia clínica o lo que se necesite, o simplemente se hacen cortes. Igual te interesa hacer 2 cortes paralelos, entonces un poco modificas lo que has sacado en bruto del tag. Y ya por último es pasarlo a programas como Cura o Prusa, en lo que se hace un proceso de laminado que se llama, que es generar un G-code para luego imprimirlo, que es el código que en la impresora 3D va a interpretar. Es decir, te lo hace por capas,
te coge todo el cráneo, te lo hace capas, 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 y todo eso te genera un código que tú luego lo metes en la impresora y ya te empieza a imprimir capa a capa. Serían un poco las 3 fases más destacadas. O sea, por ejemplo, el segundo, una manera de hacerlo es con Meshmixer, que es un programa. Hay otros programas, Meshmixer es gratis, de Autodesk. Hay otros programas de pago que también tienen diseño, retoque de mallas y tal, que por ejemplo sería Threematic, ese sería de pago. Podrías intentar hacerlo en Fusion, pero es más complicado. Y es como el diseño, el postprocesado. Y luego el laminado, que eso, sobre todo la gente que sabe impresión 3D, eso es lo más que más familiarizados están, ¿no? Que es meter el STL y sacar el G-code, ponerle la temperatura, la velocidad, la impresora que va a salir para que lo impriman. ¿Y qué impresoras son las que usáis? Pues allí tenemos Ultimaker, tenemos la Ultimaker la más básica, que es la 2 con un solo cabezal para imprimir en un color, y luego están la 3 Stem y la S5. Entonces esas ya son mejores porque tienen 2 cabezales y nos permite imprimir en 2 colores, que en el hospital se usan muchísimo, tanto porque necesitan vasos que puedes igual diferenciar pues una arteria y una vena, o el riñón con una arteria, o sea, siempre se suele diferenciar cosas, o mismamente un tumor y un hueso. Y luego de resina, que son las que se suelen usar sobre todo para guías quirúrgicas, está la Form 2 y la 3. Hay dos de resina. Y otra cosa, por ejemplo, de hecho a ti te gusta mucho, es el soporte soluble, ¿no? Sí, a mí me encanta. La verdad, el soporte soluble, para quien no lo conozca, es un filamento, es una bobina también igual que un filamento de PLA, es más, parece que es plástico, es como un color transparente, translúcido, y lo que te hace es, tú imprimes con vamos a poner el ejemplo, siempre pongo el mismo, una columna vertebral. Cuando tú ves la columna, tiene entre las vértebras pequeños huequecitos, todo está lleno como de recovecos. Si tú lo imprimes en un solo material, todo lo que es el soporte se te va a hacer en PLA, por ejemplo, para arrancarlo te va a costar un montón limpiarlo bien por dentro de los agujeros, que quede pulido, siempre te va a quedar alguna rebaba. Si tú usas el PLA para imprimir lo que es hueso y el soporte soluble para imprimir lo que son los huequecitos, todas estas estructuras que luego nos va a costar arrancarlo, tú lo imprimes y una vez que lo has impreso lo metes en una lavadora, que se puede hacer también debajo del grifo de casa, pero nosotros tenemos ahí una lavadora que es mucho más rápido, lo metes en una lavadora que tiene un motor que gira, simplemente con agua, no hace falta nada más que agua, se va disolviendo. Y cuando ya lo sacas, lo escurres y queda perfecto porque ya no te quedan ni rebabas. No tienes que estar arrancando el soporte, o sea, se disuelve todo. Entonces, para mí, eso es maravilloso. A mí es verdad que me encanta, se llama PVA. Claro, o sea, las impresoras en impresión 3D médica, las impresoras de FDM se utilizan sobre todo para biomodelos, o sea, para copias de la anatomía del paciente. Por ejemplo, esto no lo hemos dicho, ¿no? Pues a veces quieren tener un modelo de plástico, por ejemplo, para tener en las manos la cirugía que van a hacer, para orientarse, ¿no? Pues cuando tienen un árbol así de vasos, de venas, de arterias, bronquios, ¿no? Para orientarse, digamos, y poder tocarlo en quirófano, para premoldear placas, ¿no? Que es una de las cosas más comunes. Sí, lo del premoldeo de placas tenemos entendido que ahorra bastante tiempo porque partimos de una placa estándar en quirófano, es una placa plana, imaginaos una placa con unos agujeros, una placa de metal, con unos agujeros para luego poner tornillos. Esa placa plana, si tú la quieres colocar, por ejemplo, en la cadera es curva. Entonces, en quirófano, mientras opera el paciente, tiene que haber alguien doblando esas placas que lleva un tiempo, o sea, un poco. Si tú ya tienes la pelvis esa impresa y vas con la placa premoldeada ya sobre esa pelvis, sobre ese biomodelo, en quirófano luego es mucho más rápido, simplemente retocarlo un poco. O también os contaba los maxilofaciales de las fracturas de órbita. Aquí en la órbita hay un hueso muy, muy finito que cuando se rompe tienen que colocar una malla de titanio que la tienen también que premoldear. Entonces, cuando van a quirófano tienen que estar metiendo la malla, la sacan otra vez, la retocan un poco, la vuelven a meter hasta que encaja. Si nosotros, que eso hemos hecho muchos casos, imprimimos la órbita que está sana, le hacemos una imagen especular y esa la imprimimos. Pues ya les sirve para antes de quirófano
premoldean ellos su malla, la esterilizan y ya luego en quirófano es retocar pero un poquitín. Y ahí sí que, no sé si nos dijeron que ahorraban 20-30 minutos de quirófano, que puede parecer una tontería, pero es mucho. O sea, para un paciente eso claro, el ahorro es muy grande, es menos lesivo porque es que te estás evitando... Claro, la gente no tiene como la concepción de que muchas veces cuando están operando a alguien, a veces le están operando a través de un orificio muy pequeño. O no tienen la visión completa de todo el hueso donde se va a apoyar la placa. Entonces le están metiendo y sacando a través de como una incisión muy pequeña la placa, probando, viendo si encaja, metiéndola, sacándola. Es muy lesivo también. Eso es mucho más sangrado. Luego el paciente también, toda la zona de la cara se le debía de hinchar más. Con esto, pues si ahorras 30 minutos, 20-30 minutos, pues también el posoperatorio va a ser mucho más sencillo. O sea que al final es beneficioso para todos. Es muy importante que yo también he sido a veces un poco, no me lo creía mucho, pero hasta un simple biomodelo, vale, tiene riesgo, tiene que ser producto sanitario, pero también tiene mucho valor. Es muy importante también. Y eso es lo que se hace con filamento, ¿no? Que puede ser en un color o en un color con soporte soluble o en 2 colores, ya 3 o más si tuvieras otro tipo de impresora. Y luego en resina es la otra parte, ¿no? Y luego resina efectivamente también se puede usar para biomodelos. Estamos también probando ahora con biomodelos elásticos, con resinas elásticas, pero suele ser menos común. Normalmente el biomodelo con la tecnología FDM y con la calidad que da FDM no sirve. La resina tiene más mucha mayor, prácticamente no se ven las capas y esa se suele usar para guías quirúrgicas porque usamos una resina biocompatible que luego se puede esterilizar y meter en quirófano sin ningún problema. Así como el plástico, el PLA, no puede tocar al paciente, no puede estar en contacto con la piel ni con el hueso, nada, la resina biocompatible sí puede entrar en contacto dentro del paciente durante un tiempo y luego hay que quitarla. Hay mucha gente que siempre nos preguntan si con la resina hacemos implantes. ¿No? Con la resina simplemente es una pieza que tú la colocas dentro del quirófano y luego la quitas. Y normalmente para eso usamos las máquinas de Forlabs. Y eso, o sea, uno sería, por ejemplo, en FDM, o sea, tecnología de filamento, pues se puede utilizar PLA, que es el más fácil. El problema que tiene el PLA es eso, para poder esterilizarlo necesitas un método de baja temperatura. Entonces te vale óxido de etileno, que no valen todos, o peróxido de hidrógeno si lo tienes bien controlado. Y a veces... Bueno, y que el óxido de etileno ya cada vez se ve menos. Lo están quitando ya de todos los sitios. Y que se deforma, depende de la temperatura también, porque eso pasa. Entonces, pero a veces quieren el biomodelo estéril pues para poder tocarlo en quirófano o si están premoldeando plagas para poder darle el último toque o lo que sea. Y luego resina, la ventaja que tiene es uno, que puedes imprimir materiales biocompatibles, que como dices, bueno, uno sería, también tendría la definición, claro, puedes imprimir cosas mucho más detalladas, cosas biocompatibles que pueden estar en contacto con el paciente un rato, no se puede dejar, y luego que también suele ser mejor para esterilizar. Entonces es verdad que los materiales de resina, si puedes, algunos se supone que se pueden hacer a vapor, aunque a veces es un poco complicado, pero tienen eso, ¿no? Y ahí lo que se hacen son guías. Sí, la desventaja que tendría la resina, también por comentar la desventaja, sería que si quieres usar resina para hacer un biomodelo en color, por ejemplo, no puedes. Así como FDM sí que puedes imprimir en 2 colores, con la resina te estás limitando a solamente imprimir el hueso y el tumor en un color. ¿Y qué son las guías? Porque eso también es más difícil de entender para el que no lo haya estado lo haya visto. Sí. Una guía quirúrgica mucha gente lo llama una plantilla, que igual es más fácil de entender. Es una pieza, si por ejemplo tenemos aquí el brazo, imaginaos que el brazo en lugar de estar recto está doblado. Entonces, tú lo que quieres hacer en quirófano es cortar ese hueso, hacerle como un corte en cuña y luego doblarlo y colocarlo recto. O sea, de un poco torcido, colocarlo recto. Lo que se hacía hasta ahora es ir a quirófano o calcular antes con otros sistemas, calcular más o menos los grados, pero vas a quirófano, abres cuando se te corta. Pues por aquí, o lanzan rayos y pues pueden ver con los rayos X por dónde van, pero es un poco como un proceso más tedioso. Lo que hacemos nosotros con el cirujano es por dónde quieres cortar, por dónde vas a meter la sierra, entonces le planificamos dónde tienen que ir los cortes, imaginaos a un ángulo de 10 grados. Si tú quitas un quesito
a 10 grados, cuando lo muevas se te va a quedar totalmente recto el brazo. Pues les hacemos una pieza que sería como que va adaptada al hueso del paciente, es decir, solamente va a encajar en ese punto del hueso. Si el hueso tiene un saliente, así una curvita, pues tú haces una pieza que encaja ahí, como si fuese una pieza de Lego. Y una vez que encaja ahí, la puedes fijar con unos tornillos. El día de la cirugía haces 2 agujeritos, la fijas con tornillos y ya tiene una ranura por la que el médico sabe que sí o sí tiene que cortar por esa ranura. Entonces ya no tienes que estar el día de quirófano pensando por dónde era, me he pasado 5 grados. No, es como vas, lo colocas y por donde está la ranura cortas. Y todo eso también nos comentaban muchos de los médicos, que el haberlo planificado antes, haber visto el 3D antes, haber visto cómo te va a quedar, cómo está torcido, etc., también les hace luego en quirófano tener una visión más global. Porque en quirófano, si van a operar el brazo, igual ven un trocito de, me invento, 15 centímetros o 20, pero ellos en la mente tienen cómo es todo el brazo, por ejemplo. Entonces también ellos se van imaginando ya lo que han visto antes y lo tienen en la cabeza. O sea, claro, que eso es lo que decíamos antes de que ellos, cuando estás operando, normalmente no tienes acceso a todo lo que tú ves, bueno, ni en el 3D ni a lo que te imaginas en la realidad. Es Ojalá. como una ventanita así llena de sangre, de cosas blancas y rojas. No se ve nada. Es imposible luego diferenciar. Tú en el ordenador lo tienes en verde, en morado, en blanco, en rojo, y llegas a quirófano y dices, madre, ¿dónde está todo? O sea, y me estoy acordando, por ejemplo, de uno que no me acuerdo, que era una rodilla o un fémur o algo así, que tenía como giros en varios grados tenía ángulos, ¿no? En varios ejes. Y esto, como la manera de trabajar es, tú, por ejemplo, iban a ti, tú te coges el tag, te haces el modelo 3D y lo metes por ejemplo, en Meshmixer, y ahí ves el modelo 3D. Y entonces ya con ellos puedes ponerte a en 3D planificar cuáles son los ángulos que quieres corregir, ¿no? Efectivamente. O te dicen qué giro quieren hacer primero. Pues, por ejemplo, esta persona que tú comentas tenía la pierna, bueno, había que hacerle como 2 cortes, porque primero se la tenías que colocar recta, luego se la tenías que tirar hacia adelante. Complicada. Entonces, el médico básicamente quería que le ayudásemos a algo, lo que fuese, pero algo que decir, vosotros que sois ingenieros y os dedicáis a esto un poco, pensad a ver qué me podéis hacer, qué guía quirúrgica para que yo corte y sepa que el ángulo está bien, que he cortado, que he colocado. Entonces lo estuvimos planificando con él, vamos, fue un caso muy chulo y nada, le diseñamos las guías quirúrgicas y se lo enseñamos, decir, mira, pues si cortas con un ángulo de 30 grados, se te queda la pierna así. Te decía, pues bien, pues no, y ahora tiene que rotar 45 grados, por ejemplo. Pues le hacíamos otra guía quirúrgica para que si cortaba por ahí, se le colocaba. Al final también es verdad que luego a veces nos pensamos que va a quedar igual lo que tú estás viendo en el ordenador igual que en la realidad. Luego cuando llegas a quirófano muchas veces los médicos pues se encuentran con cosas que igual en el TAC no se veían, no es resonancia. No siempre es igual. Pero en este caso en concreto, que era un caso muy complicado, bueno, el médico encantado, la paciente debió de quedar también encantada, vamos, salieron encantados de decir, no sabíamos qué hacer, claro que operar van a operar igual, que eso también siempre lo decimos, esta paciente en concreto sí va a operar igual, la diferencia es si el médico ya va con una idea en la cabeza o ya le estás dando unas piezas para que diga, venga, sé que esto lo coloco aquí, si corto así va a quedar así. Entonces era una ayuda y luego también eso mola mucho de este trabajo, que realmente ves un paciente que ha quedado contento y con la pierna bien y dices, pues algo igual sí que hemos ayudado. Sí, o sea, es que como la parte técnica es, tú le estás ayudando a que él vea eso que tiene en la cabeza en un programa de 3D y le puedes poner, por ejemplo, un eje, le puedes decir este ángulo es de tanto. Ellos no han llegado a ver el cirujano que le va a operar no ha llegado a ver el problema de esa manera, ni puede tratarlo primero hacer la planificación, que es el término técnico, primero en un modelo 3D y luego que tú le das una especie de una bolsa, ¿no? Que es como llega al quirófano, una bolsa con dentro un kit de guías estériles que la has preparado con él y él coge, lo abre, lo pone y le ayuda a cortar con menos incertidumbre. O sea, eso es brutal. Sí. Y luego lo que dices tú, que en realidad lo mejor, es que por ejemplo, que vengan a discutir el caso contigo, para mí es la parte más bonita del trabajo, ¿no? Cuando vienen.
mm, y que como se puede trabajar con todo tipo de médicos, desde un cirujano cardíaco, un cirujano torácico, maxilofacial, traumatólogo, o sea, puedes trabajar con, vamos, pues con todo el cuerpo humano, mm, al final aprendes muchísimo todos los días, o sea, de cada médico que te viene siempre te cuenta algo, siempre te enteras de algo nuevo, eso es una parte muy chula, que no es un trabajo, es repetitivo, pero no siempre de lo mismo, o mm, sea, siempre hay cosas nuevas. Que hay gente que igual se piensa que es imprimir todos los días el mismo biomodelo para nada. mm, O sea, cada día es una cosa nueva. mm, Y eso también mola mucho. mm. Es que está muy chulo. A mí, ya te digo, a mí es lo que más me gusta. O sea, y luego que igual, cuando acaba el trabajo de diseñar, cuando lo has imprimido, tienes que a lo mejor ir a esterilización y es otra gente diferente, tienes que hablar con las supervisoras. O sea, es que la cantidad de gente diferente que hay en un hospital y la cantidad de gente que conoces para mí es lo más... Bueno, en un hospital y todo lo que rodea el hospital que está fuera, que también son todas las empresas externas que hay rondando Sí. fuera, que también al final uno en un hospital no puede estar todo. Mm, Entonces siempre se necesita de gente de fuera, que eso también es un plus. mm. Y la última parte, ¿no? Como el producto más complicado, que es el último que hemos llegado a hacer, que también nos ha costado bastante trabajo, es lo de los implantes, ¿no? ¿Y eso qué es? Sí, los implantes a medida sería una solución alternativa al implante estándar de toda la vida. Mm, El ejemplo que puse antes de la cadera, por ejemplo, hay muchas casas comerciales, bueno, que todo el mundo conocemos, que te ponen el mismo implante de cadera a una persona igual de 70 años que a una de 80, que sea un poco más alto, un poco más bajo, tienen tallas y te las colocan. Entonces, te puede encajar un poco mejor, un poco peor, pero bueno, al final llega el cirujano, sabe cómo es la prótesis, la coloca y no hay más. mm, La diferencia con los implantes personalizados es que tú un implante personalizado podemos hacer todo este proceso que hemos comentado en la unidad 3D, lo hacemos. Es decir, hacemos la segmentación, vemos cómo tiene el mm, hueso y una vez que ya se ha visto todo, el médico empieza a diseñar en su cabeza y pues como veo que el hueso por la parte anterior está muy débil, vamos a poner el anclaje mejor con los tornillos un poquito más superior. mm, Ya tiene una idea en la cabeza. Si llega a quirófano y le dan una estándar, tal cual te viene la estándar, la tienes que colocar. mm, Este el hueso mejor o peor, pero no tienes alternativa. Entonces, con el diseño personalizado de un implante, lo que permite es eso, hacerlo tal cual a medida para que al paciente le encaje lo mejor posible. Entonces, entre el equipo médico, los radiólogos y los ingenieros se diseña este mm, implante. Lleva tiempo, lleva mucha planificación y una vez que está y todo el mundo está de acuerdo, lo que se hace es fabricarse en titanio, mediante tecnología 3D, pero en titanio. mm, Yo soy externa de afuera. mm. Bueno, he hablado de titanio, también se puede imprimir en PIC o hacer implantes mecanizados en PIC. Mm. Eso, bueno, es otro material que se usa normalmente para los implantes de cráneo, las cranioplastias. Sí, Es bueno, un poco como el nivel más complicado. o sea, imprimir en PIC, por ejemplo, no es una cosa que sea común a día de hoy. O sea, No, imprimir se está investigando todavía. exacto, o sea, imprimir en titanio son máquinas que son como una habitación, que igual no sé cuánto valdrán, medio millón de euros, un Medio millón de millón de euros. euros. Y entonces eso es una máquina que lo que hace es tiene titanio de grado médico dentro. Una vez de hecho le pones ese polvo, para cambiarlo tienes que montar una enorme, te la tienen que venir a limpiar, es complicadísimo. Le metes titanio de grado médico y tienen un láser o una fuente de electrones, me parece que también se puede, y van como haciendo tu implante capa a capa. Sale la pieza metálica, hay que meterla en un horno, ¿no? Para darle un tratamiento térmico, Sí, lleva un postproceso muy complicado. mecanizado también, ¿no? Y pulido. Sí, ¿Mm? y luego un pulido también, o sea que hasta que el implante está fabricado se tarda, pero claro, cuando ves el implante de lo que tú tienes en el Es, ordenador, lo ves fabricado en titanio, es pues brutal. impresiona. Y luego... Y luego ¿Mm? sí, No, no, dime, Estela. no, que luego quería decir también que lo que es también muy impresionante es cómo al mismo implante tú lo puedes pulir, lo puedes mecanizar, pueden Mm, salir roscas ya de la máquina. Hoy mismo, por ejemplo, he probado en una placa todos los tornillos en una placa mm, medida y es que encajan, que es maravilloso, o sea, es que los encajas y da gusto, parece un implante estándar y mm, es impreso en 3D y diseñado el tornillo en la dirección que tú quieres. O claro. sea, que es impresionante, la verdad. Mm. Y luego la otra opción que es la del PIC, que bueno, en FDM es muy difícil de imprimir, o sea, no es como un método que se use normalmente y que cuando lo hacen para implantes suele ser un bloque
de un plástico que se llama PIC, que es un plástico biocompatible con muy buenas propiedades mecánicas también, que lo van fresando y le van dando la forma del implante. O también se puede inyectar, que eso lo hemos visto alguna vez, es menos común. Y sobre todo se usan para cranioplastias, ¿no? Sí, porque las cranioplastias nos contaban que antes se hacían muchas de titanio, pero que al final el cráneo está muy, muy cerca de la piel. Entonces, pues a una persona puede parecer absurdo, pero cuando te está dando el sol a 40 grados en la cabeza, al ser metal se te calienta. O cuando te hacen un TAC, por ejemplo, el TAC, todo lo que sea metálico, produce muchísimos destellos, entonces te resulta imposible ver si el hueso está bien respecto de la placa porque todo es Claro. todo ruido. Sin embargo, si tú pones una placa de PIC, el PIC no se te va a calentar tanto a temperatura ambiente cuando te dé el sol, o sea, el paciente no se va a quejar y luego que tú como radiólogo, como médico, puedes realmente ver si ha encajado bien, si está teniendo algún problema, porque no tiene destellos. Entonces, el PIC para las cranoplastias es lo que más usa la gente ahora mismo. Y eso es también un caso que es a medida, porque a veces a medida pues lo usan para reconstruir defectos que son muy complicados, defectos oncológicos, cosas que tienen ya como casos límites, que tienen peor solución. Pero, por ejemplo, cranioplastias, es que las alternativas son muy... No hay una alternativa estándar que sea muy buena. O las alternativas que ya están un poco... es usar cemento Yo acrílico, creo que mallas, es muy todas complicado. son personalizadas. Sí. O sea, hay cosas que es que ya personalizado es lo más común o lo va a ser muy pronto. Cada vez más. Pues bueno, yo creo que hemos pasado por todo, Estela. Pues lo que quieras, si quieres comentar algo más. No, yo Pero sí, ya... yo creo que hemos tocado todos los palos. Sí, sí. Está muy... O sea, bueno, es una... Bueno, cómo funciona una unidad es como un mundo muy opaco para mucha gente, ¿no? Cómo funcionan los ingenieros que trabajan dentro de un hospital haciendo producto sanitario a medida. No sé, está Pues muy bien que la gente lo conozca y que hayan conocido por tu experiencia también. yo creo que hemos dado una visión bastante global y un poco contar que no todo es la parte visible del producto, sino que detrás hay muchas cosas y gente que se dedica, pues como lograr tu trabajo más a la parte de calidad. Eso, O sea, a ver, es verdad. O sea, claro, el es componente que no siempre regulatorio se ve. es muy, muy eso, ¿no? Pero como iba hasta bien por ahí, o sea, que también están los ingenieros que tienen protagonismo, están los médicos, también normalmente lo lidera o un cirujano, un radiólogo, un ingeniero, y luego que hay mucha gente, o sea, es que es un poco un tópico, pero que hay mucha gente Incluso gente más, del hospital, gente de dirección, eso te iba a gente de decir, compras, jefes de sección, eso, o sea, las es enfermeras en que los quirófanos, enfermeras, es la que, central de esterilización. claro, o sea, que y aparte que, ya te digo que a mí es que eso es lo que más me gusta, que es como el hospital en el que nosotros trabajamos es el Marañón, tiene 7.000 trabajadores, es como una empresa enorme, que como que el output, la función, el valor es tratar gente. Una parte de lo que hace son operaciones y joder, hay tanta variedad, los técnicos de rayos también, ¿no? Sí, 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 también, Como muy una variedad de importante. gente que conoces para que luego llegue el implante ese ahí, o sea, o lo que sea. Y eso a mí es lo que más me gustaba. Sí, sí. Lo comparto. Bueno, pues para que te conozca, o si alguien quiere contactar contigo, con la unidad, ¿dónde pueden buscar información? Pues me pueden buscar directamente por LinkedIn a mí y si no también tenemos LinkedIn y Twitter de la unidad, es UPAM 3D, Unidad Planificación Avanzada y Manufactura. Y bueno, eso, también hay página web que es www.upan3d.com y allá abajo, bueno, viene todo un poco explicado, pues qué hacemos, todo lo que hemos contado, viene resumido ahí, pues qué hacemos en la unidad. Todas las semanas también es muy chulo que publicamos un caso, pues puede ser de cirugía torácica, de un implante, de un biomodelo, de una guía. Entonces está muy chulo porque publicamos tanto en la página web como en las redes sociales. Así que nada, cualquier duda o alguien que se quiera venir a visitarnos, y por supuesto que encantados de estar allí con él y enseñárselo, quien quiera. O eso, puedes contactar conmigo directamente o con la unidad. Pues, Y sin atrevería. o sea, yo os digo lo mismo. Hay un montón de casos publicados que son súper interesantes, que es de esto que hemos estado hablando, para que veáis de verdad en qué se traduce. Y está en las redes sociales de UPAN 3D o en la página web de upan3d.com
podéis entrar y verlo. Si necesitáis, bueno, si necesitáis algo de Bitfab también, yo acabo siempre igual. Podéis buscar en Google Bitfab y ahí tenéis la web por si necesitáis un proyecto de impresión 3D o si queréis suscribiros a la newsletter, cursos, va a haber un montón de cosas. Así que nada, muchas gracias, Estela. Un beso. Nada, muchas gracias a ti. Un placer. Venga, hasta Ya luego. lo sabes.